Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. De verdad que nos sentimos muy contentos de tenerles una vez más con nosotros a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Carlos Prosperi. Él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática, abogado y político venezolano, bueno, con una dilatada trayectoria en su accionar político y con quien vamos a tratar temas de gran interés en la palestra nacional. Pero antes de entrar en materia, yo quiero felicitar a mi invitado y a través de él a todos los abogados de nuestro país, porque hoy es el Día del Abogado Venezolano, así que feliz día, abogado Carlos Prosperi, y bienvenido a la entrevista. No, gracias de verdad, Daisy, a ti, al canal por la invitación y permitirnos hoy expresarnos a los habitantes de los Altos Mirandinos. Bueno, por cierto, también quiero felicitar a mi hijo que este año se acaba de graduar de abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, y nos sentimos, bueno, súper orgullosos. Igualmente a mi nuera Daniela Navarro, quien es abogado, y a todos los abogados que amamos y que sabemos que honran esa profesión tan importante. ¿Sabes que yo tengo una amiga que se llama Bexabé Díaz, que es hija de Simón Díaz? Ella, cuando mi hijo empezó a estudiar Derecho, vino para una entrevista y dijo: todos los venezolanos deberían estudiar Derecho y después cualquier carrera. ¿Qué te parece? Bueno, de verdad que era lo que decíamos en la antesala del programa, ¿no? Hay abogados que se dedican a la profesión, inclusive abogados que hasta le prestan servicios a personas sin tener los recursos. Hay otros abogados que quizás se han dedicado más a ser mercantilistas y a quitarle el dinero a las personas. Quizás en la muchas Villa del Señor hay de todos, pasa, claro. Y claro, en muchísimas profesiones eso tiende a suceder. Lo importante de esto es que hoy, en el Día del Abogado, ojalá se lograra entender que de una vez por todas tenemos que acabar con ese sesgo que existe en la justicia venezolana, donde hoy pareciera que más allá de lo que es la profesión, el formarse, yo tengo un posgrado en Derecho Penal, en dedicarse uno a poder litigar y llevar adelante la justicia, hoy pasa todo lo contrario. Hoy la justicia sí es verdaderamente ciega, hoy la justicia simplemente le quitan la venda a los que están gobernando hoy Venezuela, y para unas personas existe justicia y para otras personas no existe justicia. Eso tiene que acabar y tiene que ser erradicado por el bienestar de Venezuela y la autonomía de los poderes. Bueno, el hecho de ser abogado en el caso de Carlos Prosperi, pues le implica un valor agregado a su accionar político, porque tiene la visión precisamente de esas cosas que están pasando en el país, que lamentablemente se vulnera el Estado de Derecho. No, totalmente, y eso lo hemos venido observando cada vez que hay algunas detenciones, simplemente por personas pensar distinto, alguna protesta. Además, el derecho a la protesta consagrado dentro de la Constitución. Si alguien protesta por un servicio público, inmediatamente mandan a los organismos del Estado, son reprimidos y algunas personas que las liderizan detenidos. Eso se tiene que acabar, porque aquí cada quien tiene el derecho a protestar pacíficamente por las reivindicaciones de cada una de esas personas y de inclusive de sectores, de su trabajo. O sea, cuando uno observa, ejemplo, los servicios públicos, ¿cómo no puede protestar una persona donde hay apagones de 8, 10, 12 horas? Eso es algo dramático realmente. Es totalmente complejo, y cuando uno logra observar las colas, por ejemplo, para poner gasolina, porque hay pocas colas o casi no hay cola en las estaciones de servicio que son dolarizadas, pero las subsidiadas vemos grandes colas. Ahora, cuando veníamos subiendo, uno observa una cola entrando a San Antonio a mano derecha larguísima, y la gente está tratando de poder poner gasolina. ¿Y por qué hacen esas colas? Bueno, primero, por las malas políticas implementadas por el gobierno nacional, y segundo, porque tenemos que entender que un empleado de la administración pública no gana ni siquiera un sueldo para poder poner... o come o coloca gasolina. Así mismo es, entonces no puedes poner ni siquiera 100 litros de gasolina porque tu sueldo no te alcanza para eso. Hasta hace poco, un educador, yo que soy hijo de padre y madre educadores, de ahí sí ganaban apenas $2.50 al mes porque son jubilados. Hoy en día, bueno, hay un pequeño ajuste del salario
a los educadores, pero no lo es totalmente suficiente, porque no les alcanza ni siquiera a los educadores activos para poder ir día a día al colegio a implantarle clases a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Carlos, y hablando del tema de que estás por acá, cuéntanos, te hemos visto muy activo en giras a nivel nacional. Cuéntanos qué andas haciendo. Cuéntanos. Mira, nosotros desde que asumimos la Secretaría de Organización Nacional hace un par de años, después que sucedió el tema de la judicialización del partido, la Dirección Nacional del partido, encabezada por el compañero Henry Ramos, tomaron la decisión de que yo asumiera la Secretaría de Organización Nacional. Desde ese momento decidimos en plena pandemia empezar a recorrer Venezuela, montar las estructuras, hablar con los compañeros, y en ese trabajo constante nos correspondió acompañar a muchísimas personas en las elecciones del 21 de noviembre, donde algunos decían que no había que participar, nosotros decíamos que teníamos que salir a votar y que todos entendiéramos que nos necesitaban ahí los candidatos a concejales, los candidatos a alcalde, los candidatos a diputados, los candidatos a gobernador, y que nosotros no podemos simplemente ir a los estados, a los municipios, cuando nos corresponde a nosotros ser electos. Nosotros tenemos que Ese es uno de los dramas de los partidos tradicionales, Bueno, justamente. claro, pero eso no puede suceder, y ahí está el mejor ejemplo. Eso es un mea culpa. No, quizás no es un mea culpa, y si uno lo tuviese que hacer, lo hace, pero quizás no es un mea culpa porque uno siempre ha estado en la disposición y en la vía de que nosotros tenemos que exigir mínimo de condiciones electorales para ir a los procesos. Ahora, hay momentos donde no tienes ningún tipo de condición, que es imposible que tú puedas ir a un proceso electoral, pero cuando hay un mínimo de condición nosotros tenemos que participar, y ejemplos de que si se lucha se puede ganar, está aquí. Hoy tenemos a José Morales Achonchón, que es el alcalde del municipio y que está trabajando por su municipio. El que apenas entramos, nosotros veíamos a las personas, el personal obrero, limpiando las avenidas, en las plazas. Eso es la muestra de que el pueblo salió a luchar, Carrizal, y se ganó. Y hoy tienen un alcalde y un bastión de lucha. Lo otro que hicimos fue que después del 21 de noviembre, como todos saben, reconvocaron o convocaron nuevamente unas elecciones en Barinas, donde ya se habían ganado el 21 de noviembre para el 9 de enero. Y a nosotros nos correspondió mudarnos a Barinas y hacer un trabajo en Barinas, porque asumimos la campaña de nuestro gobernador Sergio Garrido, que por cierto nos va a acompañar ahora en la actividad que tenemos acá en el municipio. Y luchamos en Barinas y ganamos la gobernación de Barinas. Y quedó demostrado que lo que sí hay es ventajismo electoral, que es distinto al fraude electoral. Y en el caso de Acción Democrática, puntualmente con el tema de la judicialización, ¿cómo van ustedes a manejar ese tema que es realmente importante porque es vinculante con el hecho de participar efectiva y legalmente? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que tú decías. Hay unas personas que tienen una tarjeta pero que no tienen la militancia, y que quedó demostrado en el mismo caso de Barinas el 9 de enero. En Barinas, estos señores que tienen el partido judicializado se llevaron una candidatura que no representaba a los habitantes de Barinas, y llevaron una persona que no era ni elector de Barinas, lo inscribieron simplemente con la misión de intentar dividir a la unidad de la Alternativa de Cambio. Pero a pesar de eso, ¿qué sucedió? Bueno, se dio un paso al frente, la militancia y la dirigencia de los partidos judicializados decidieron acompañar al que era secretario general de nuestro partido en Barinas, Sergio Garrido, y hoy es el actual gobernador. ¿Y qué quedó demostrado? Que ellos sacaron simplemente 4.900 votos y nosotros ganamos por 50.000 votos de ventaja en Barinas, donde teníamos generales, donde teníamos diputados de la Asamblea Nacional, donde estaban los ministros, donde estaba todo el aparataje del Estado, Hayer, carros, cauchos, hicieron todo lo que estaba dentro y fuera de su alcance, y el pueblo de Barinas votó y los castigó, y hoy hay un gobernador en Barinas que se demostró que hay ventajismo electoral, pero no fraude electoral. Si tenemos los testigos en la mesa, si la gente sale a votar masivamente, no hay manera de que puedan revertir un resultado. Ahora electoral. bien, Carlos Prosperi está conversando con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional y secretario de Organización Nacional de Acción Democrática, esa Acción Democrática que tiene militancia, pero que tiene el partido judicializado. Es una realidad. Totalmente. Pero tú sabes que en la historia, Acción Democrática tuvo que votar por la tarjeta negra para recuperar la blanca. Si nosotros en el 2024 están restiados con cualquier cosa, tenemos que votar en la tarjeta azul de la unidad, nosotros vamos a votar en la tarjeta de la unidad para recuperar nuestra tarjeta. Y hablando de unidad, eso es un clamor de la mayoría de las personas en los sectores opositores, porque hasta ahorita la oposición dividida, pues sabemos que ha dado el traste con la posibilidad de hacer cambios verdaderos en el país. Tengo entendido que se estaría discutiendo un reglamento para la posibilidad de la elección de un candidato unitario. Pues quiero saber si tú tienes conocimiento
y si es así, cuáles son los sectores que se están reuniendo, que estarían dispuestos a establecer precisamente la posibilidad de hacer una elección de un candidato único. Muchas personas están coqueteando con el tema del consenso, que seguramente sería otro problema más, porque definitivamente la democracia y el voto van de la mano. Y bueno, quería saber qué sabes tú de toda esta situación, si los sectores más radicales dispuestos a no ir a elecciones estarían también incluidos en estas discusiones, en fin. Bueno, no, fíjate, dentro de la alternativa de cambio se ha relanzado la plataforma unitaria, la cual está en este caso presidida por el doctor Omar Barbosa, es quien está al frente de la plataforma, y desde enero, cuando iniciamos este recorrido, que era lo que nos preguntabas al inicio del programa, que estábamos haciendo en nuestro recorrido, empezamos una cruzada, apenas ganamos las elecciones en Barinas, en solicitar que se den elecciones primarias para escoger el candidato presidencial. ¿Por qué? Bueno, porque muchísima gente está cansada de que siempre sigan imponiendo las cosas. Y cuando nosotros empezamos a exigir elecciones primarias, no eran unas elecciones primarias que solo estuviesen representadas en el G4, en el G+, en el G+, no, que se le abrieran las puertas a todas las organizaciones políticas. Y quizás nos tienen que disculpar los televidentes porque volvemos a insistir en Barinas. Pero en Barinas nació una coalición democrática. Por ejemplo, organizaciones políticas que por las razones que hayan tenido no nos acompañaron el 21 de noviembre, nos acompañaron el 9 de enero. Dentro de ellos, por ejemplo, Fuerza Vecinal, el MAS, Avanzada Progresista, que le costó la judicialización quizás a Henry Falcón, el exgobernador del estado Lara. Esas organizaciones políticas apoyaron a Sergio Garrido. En este momento nosotros tenemos que abrir las puertas para que se den unas elecciones primarias y sean los venezolanos los que tengan la posibilidad de escoger el candidato ¿Y presidencial. los ADECO ya tienen un candidato? Los ADECOs vamos a presentar un candidato. Acción Democrática va a presentar una candidatura. ¿Algún nombre? En los próximos meses se hará el anuncio. Lo que sí es que el anuncio lo va a hacer nuestro compañero Henry Ramos, quien es el secretario general nacional del partido. Él será la voz que dirá quién es el nombre que va a representar a Acción Democrática en las elecciones primarias. Un secretario de organización que está recorriendo el país podría tener ganas de ser precandidato. Mira, uno lo que sí tiene que decir es que donde Dios quiere que uno esté, uno va a estar. Eso sí, la voluntad de Dios es perfecta, el tiempo de Dios es perfecto. Y si Dios decide que recaiga en uno la responsabilidad, uno con humildad lo va a asumir. Pero lo que sí es que estamos trabajando por organizar el partido, por hablar con nuestra gente, por llevar un mensaje, por decirle a nuestros compañeros de partido que hace 25 años esta organización política no presenta un candidato presidencial. Desde hace 33 años, Acción Democrática no elige un presidente. Y por ende, ahora llegó la hora de que Acción Democrática ponga un nombre, que salgamos a la calle, porque hay un compromiso. Hay un compromiso no solo con los que nos quedamos en Venezuela. Nosotros tenemos un compromiso con cada una de las familias venezolanas y mucho más allá, con los que se han tenido que ir en contra de su voluntad. A esas personas que se han ido no por modismo, que se han ido porque no tienen oportunidad de surgir en este país, les queremos decir que en el 2025 renace una esperanza en Venezuela, que en el 2025 los vamos a recibir con los brazos abiertos y que vamos a iniciar una reconstrucción de una Venezuela próspera, de progreso y de unidad, que se acabe ese sectarismo de que si tú no tienes un carnet de la patria, que si tú no militas en el partido de gobierno, tú no tienes derecho a lo que le corresponde entregarle el Estado a cada uno de los venezolanos. Carlos Prosperi tiene el contexto de 25 años de una vida política y una situación en Venezuela muy difícil, con muchas circunstancias y muchas vistas, ¿no? Con ese contexto en tu mente, me gustaría que tú en la próxima parte nos comentes qué características consideras que debe tener un candidato unitario para ser presidente de Venezuela o para ser quien enfrente al actual gobierno en Venezuela. En la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista hoy compartiendo con el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Prosperi, secretario de Organización Nacional de Acción Democrática, quien está pues realizando una gira nacional, nos está visitando en los Altos Mirandinos, hoy Día del Abogado. Carlos, quedamos pendientes para conocer tu visión, porque cada político y cada venezolano pues
debe tener una visión, pero en lo particular tú como secretario de organización de Acción Democrática, que sabemos pues que es un partido de larga data y trayectoria en Venezuela, y saber los golpes que ha recibido, de alguna manera, las experiencias y también las lecciones que deberían pues ya haber aprendido dentro de la oposición. ¿Cuáles serían las características, a grosso modo, que debe tener un candidato de la oposición? Mira, Daxi, yo creo que lo que no tenemos que tener, o lo que no tiene que tener un candidato opositor en Venezuela, es el yoísmo. Eso tiene que ser erradicado. Tristemente, ese yoísmo nos ha hecho un grave daño. Y nos ha hecho un grave daño. Dosificar el ego. Así es. Porque cada vez que una persona no tiene la oportunidad de ser, dice, bueno, no puede ser el otro. Y eso se tiene que acabar. Aquí, por eso la importancia de hacer unas elecciones primarias. Y el que quede electo en las elecciones primarias, que todos entendamos que hay que salir a trabajar como un soldado más. No que si no me das un cargo o no soy un general no puedo trabajar. No. Y por sobre todas las cosas, tener la bondad o tener la decencia de pedirle perdón al pueblo de Venezuela. Y de pedirle perdón al pueblo de Venezuela, porque nos hemos equivocado. Y si no nos hubiésemos equivocado, no tuviesen 23 años estos señores en el poder. Y aquí pareciera que nos cuesta mucho entender y decir, Venezuela, perdónanos por nuestros errores. Y es momento de que reflexionemos, que entendemos que hay que acabar con el egocentrismo, de que si no soy yo no puede ser nadie. Y el mejor ejemplo de eso lo vivimos en el año 2017. Nosotros en el año 2017 firmamos un acuerdo de elecciones primarias, se firmó en el Hotel Pestana, Caracas, donde todas las organizaciones políticas lo suscribíamos. Y acordábamos que íbamos a hacer elecciones primarias para escoger al candidato presidencial en el 2018. Y después se salió. Bueno, como muchos estaban inhabilitados, como la realidad es que la primera opción la tenía mi compañero Henry Ramos, en ese momento decidieron decir que no había condiciones para ir a las elecciones y se salieron. Nosotros hoy le queremos decir a Venezuela, a los venezolanos del mundo, desde Acción Democrática tenemos el compromiso de ir a primarias. Nos han dicho algunos, pero bueno, hay que ir a unas primarias con el CNE. Otros dicen, hay que ir a unas primarias sin el CNE. Desde Acción Democrática. Si es con el CNE, vamos a participar. Si es sin el CNE, vamos a participar. Nosotros no vamos a hacer un obstáculo para impedir técnicamente hablando, la unidad. ¿qué consideras tú en lo personal? Mira, como abogado. En lo personal, si tú buscas los técnicos, tienes que buscar el registro electoral permanente que está dentro del Consejo Nacional Electoral. Es el deber ser. Sería lo más. Es el deber ser. ¿Cuándo? Ahora, que es una votación manual, puede ser manual. Pero ¿quién tiene el registro electoral permanente? ¿Lo tenemos nosotros? No lo tenemos nosotros. Reposa en el Consejo Nacional Electoral. Lo tiene un poder electoral. Así es. Entonces, bueno, pero independientemente de eso, sea con CNE o sea sin CNE, nosotros no vamos a hacer un obstáculo para la unidad. Nosotros vamos a participar. Y si a alguno se les ocurre decir en el camino, porque no tengan alguna posibilidad, no vamos a primarias, nosotros vamos a continuar, nosotros vamos a presentar un nombre, nosotros vamos a trabajar porque Venezuela y los venezolanos tienen que entender que la única vía y la única arma que tenemos los demócratas para salir de esta crisis es ejerciendo el derecho al voto. Uno de los errores que usted asegura cometió la oposición es justamente ese de no participar. Ese fue uno de los grandes errores. Mira, es que ese puede haber sido uno de los tantos errores que hemos cometido. Y fíjate, hay momentos, como yo te lo decía en el inicio del programa, que tú no tienes ninguna condición para participar. Por ejemplo, en las elecciones del 2020 de la Asamblea Nacional, que fueron convocadas ilegítimamente porque, primero, no se nombró el Consejo Nacional Electoral por la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución. Y ni siquiera se cumplió con los pasos o los procedimientos para declarar la omisión legislativa. ¿Y cómo se declara la omisión legislativa? Presentándose en la Cámara en una oportunidad, no hay las 2/3 partes, se convoca una segunda sesión, no hay 2/3 partes, se convoca una tercera sesión. Si en la tercera sesión no hay las 2/3 partes, se le remite a la terna al TSJ, se declara la omisión legislativa y el TSJ designa el CNE. Eso no sucedió en este momento. En este momento lo que pasó fue que ellos tomaron la decisión de ir de una vez al Tribunal Supremo de Justicia y desde ahí nombrar el poder electoral. A pesar de eso, bueno, nosotros dijimos, bueno, hay que seguir buscando condiciones para participar, pero ¿qué sucedió posteriormente a la designación del CNE? 3 días después nos quitan la tarjeta de Acción Democrática. Y en ese momento la tarjeta de la unidad, la de la manito, estaba judicializada, que no había sido devuelta porque estaba enfrentando unos procesos judiciales. Después agarran y le quitan la tarjeta Primero Justicia, le quitan la tarjeta Voluntad Popular y empiezan con cada una de las organizaciones políticas en este momento, a con tarjeta o judicializarlas. sin tarjeta van a participar. Es que nosotros tenemos la tarjeta de la unidad.
que además ha sido la tarjeta más votada. O sea, nosotros tenemos un elemento para participar. Y lo que no y la cabe posibilidad de recuperar la tarjeta antes de un proceso electoral bueno, presidencial. ojalá México pueda servir en los próximos meses, que se retomen las discusiones para que se cree un canal de comunicación y se le devuelva las tarjetas de los partidos a su verdadera militancia. Mira, O sea, que le dejen el nosotros- problema del es que tiene que al acabarse con partido, eso. pues. Nosotros en el 2025 vamos a hacer gobierno. Y va a existir una oposición real con fortaleza, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y nosotros desde el gobierno vamos a agarrar y vamos a perseguir a la tarjeta del PSV o a su militancia. No puede ser. Ellos tienen que ser autónomos en sus decisiones. Ellos tienen, como nosotros tenemos nuestros estatutos, sus propios reglamentos y sus propios estatutos de conformación del Congreso de la Patria o del Congreso Programático, como ellos lo quieran llamar. Y nosotros no podemos inmiscuirnos en los problemas del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque eso atenta contra los valores democráticos. Nosotros hoy lo que exigimos es una reflexión que nos permitan que la propia militancia de Acción Democrática, dentro de los estatutos partidistas, tomemos la decisión de qué es lo que se tiene que hacer. Diputado, no quiero que se vaya sin que nos comente pues qué rescata de su observación en el proceso electoral colombiano, que nos puede comentar con respecto, obviamente, que digamos, una realidad diferente a Venezuela, pero bueno, fue un proceso que le dio a los colombianos un nuevo presidente. Mira, yo fui observador en la primera vuelta en las elecciones de Colombia, fui invitado por Copal, tuve la posibilidad de observar todo el proceso, inclusive en el cierre de las urnas que se cierran a las 4 de la tarde, existan o no personas en la cola, a las 4 se cierra Ya no hay automáticamente, chance. no hay ¿En serio? chance, en serio, así es. Se cierra la urna electoral, el proceso es totalmente manual, no es digitalizado, hay unas boletas, te entregan las boletas. Como era antes aquí, pues. Totalmente, No tú hay. marcas con una X y depositas después en la urna electoral. Por cierto, la urna electoral tiene una ventana transparente que se ve que cuando se inicia el proceso no hay ninguna boleta dentro de la urna electoral. Eso podría ser copiarnos aquí también, ¿verdad? Claro, es que son Muy bien. cosas que nos Que le pueden ponga un ayudar plastiquito. totalmente y te genera confianza, que a fin de cuentas es lo que queremos. En lo que termina a las 4 el proceso, se sella la urna con tape y se rompen las boletas restantes. Se enumera uno por uno el cuaderno electoral. Las mesas por lo general tienen 400 electores ¿Se por rompen mesa. las boletas? Las boletas que no fueron utilizadas. Ah, las que no fueron utilizadas. ok. Una vez que se hace la numeración del cuaderno electoral, se abre la urna, se cuentan las boletas y se verifica que esté la misma, corresponda con lo mismo. O sea, si votaron 250 personas, tienen que haber 250 ¿Y boletas. cómo hacen el arqueo de los votos? Bueno, Sí, inmediatamente lo ponen y ahí empiezan a sacar las boletas de lo que sacó Petro, de lo que sacó Rodolfo, de lo que sacó Fico, de lo que sacó cada uno de los precandidatos en la primera vuelta. Se organizan, se hace el conteo, se vacían en un acta, se llama a la registraduría, se le informa a la registraduría cuántos son los votos de cada quien y se van haciendo las totalizaciones. Desde ahí me fui, porque estaba en Corferias en el cierre, a las salas de totalización de la registraduría. Un proceso sumamente rápido, sencillo y se van pasando los resultados O sea, por lo cada van una de las colocando regiones. en un sistema. Sí, en un sistema que ellos vaciando. manejan y de verdad que es algo sumamente sencillo, sumamente rápido y es algo que nos llena de mucha satisfacción porque es un proceso donde se garantiza que la voluntad del elector siempre va a ser respetada. Viendo ese proceso manual, ¿qué te parece a ti con relación al tema de las máquinas? Bueno, lo que pasa En es que Venezuela. no es que uno sea pro máquinas o no, pero obviamente el mundo es mundo y va avanzando hacia el futuro y nosotros tendremos que irnos adaptando. Ahora, lo importante es poder hacer auditoría de los software de las máquinas de votación, poder revisar bien de que haya mayor garantía, por ejemplo, en que en la caja de votación pudiese estar una ventana transparente que la gente vea y tenga confianza que no hay ningún voto en el momento de abrir el proceso y que la gente vaya obteniendo confianza. A fin de cuentas, es lo que hemos dicho, si las máquinas cambiaran o no los votos, no se hubiese ganado Barinas, no se hubiese ganado este municipio. Mira, o sea, no se hubiese ganado las gobernaciones que hemos obtenido. Lo importante es tener confianza y entender que a fin de cuentas, quien sigue favoreciendo la abstención es a quienes están hoy en Miraflores, no favorece a absolutamente más nadie. Ahora, el resultado tampoco fue una sorpresa. Nosotros lo dijimos públicamente, iba a ganar el senador Petro, era lo que uno veía. Yo voy mucho a Colombia, no pude estar en la segunda vuelta
porque estaba en Madrid, por cierto, con nuestro subsecretario general del partido, el compañero Luis Aquiles Moreno, en reuniones con el Partido Socialista Obrero Español, y por eso no pudo estar en la segunda vuelta de Colombia. ¿Y cómo crees que incida este resultado en Venezuela? Mira, yo creo que los primeros anuncios que ha hecho el presidente Petro son anuncios que son acertados y que van dirigidos a buscar una solución. ¿Por qué? Bueno, porque hay que vivir en la frontera colombo-venezolana para entender lo que sufren las personas que están ahí. O sea, el puente cerrado, hay trochas, en las trochas se benefician otras personas, o sea, hay las mafias, eso se tiene que acabar. Definitivamente uno aplaude que ojalá se pueda abrir la frontera venezolana y que pueda haber ese libre tránsito de que las personas colombianas puedan venir a Venezuela, que son nuestros hermanos colombianos, que nuestros hermanos venezolanos puedan ir a Colombia, y eso nos ayuda a que de repente la economía pueda ir fluyendo. Eso creo que es una decisión bien acertada por parte del presidente Petro. Carlos, ya para finalizar y pues redondear un mensaje de tu parte a nuestro querido público, me gustaría con respecto de manera puntual al tema de la posibilidad de una candidatura unitaria, ¿qué acciones están ustedes en estos próximos días, digamos, delineando en función de conquistar ese espacio que es tan fundamental para la democracia venezolana? Mira, importante el fortalecimiento de las estructuras de los partidos. Nosotros hoy estamos en eso, hemos iniciado, como te dije, esta cruzada pidiendo elecciones primarias y revisando las estructuras del partido, desde el comité ejecutivo local hasta el comité ejecutivo nacional. Hemos iniciado ahora un trabajo que lo hemos denominado los CAP, que es los Comandos de Acción por el Pueblo Popular. En los Comandos de Acción Popular la intención es identificar cada centro electoral, en cada centro de votación poder identificar los electores por centro de votación y ir a casa de cada uno de esos compañeros. O sea, es una organización pasado, es una organización de ADECA, como lo hicimos en el pasado para poder tener las estructuras del partido. Ojalá nosotros le apostamos al fortalecimiento de las demás organizaciones políticas y que entendamos, así que aquí hay algo importante. Muchas personas creen, bueno, yo hoy me voy a traer una persona del partido X porque se los quité y los traigo conmigo. Estamos creciendo. No estamos creciendo. Estamos dentro de las mismas personas que adversamos a Nicolás Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela. La única manera de crecer es conquistar a las personas que están decepcionadas. Hay personas que les aborrece la política porque están dedicadas día a día a ver cómo llevan el sustento a sus casas. Hay personas que dicen, y mira, culpan a la política de estar así, totalmente, pelando. es así, es la verdad, y tenemos que ser objetivos. Hay personas que inclusive están dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela o que militaron siempre con el Partido Socialista Unido de Venezuela, anteriormente MBR, que hoy están decepcionados. Nosotros a esas personas les tenemos que hablar, decirles a esas personas, decir, mira, en mi caso, yo tengo 44 años, la mitad de mi vida la viví en los gobiernos de la democracia, los 40 años, y la otra mitad la he vivido en este desastre. Y cuando tú puedes comparar cómo se vivía antes y cómo se vive ahora, es totalmente distinto. Claro. Yo lo decía cuando uno iniciaba el año escolar, yo que vengo de un pueblo de las Mercedes del Llano, de Guárico, nosotros nos conseguíamos con que nos entregaban en el inicio del año escolar un morral azul marino con 2 letras blancas que no decían AD, decían ME, Ministerio de Educación, y nos daban los útiles escolares, y nos daban una camisa, un pantalón y unos zapatos que la marca era Pepito, y nos daban en la mañana un vaso de leche escolar que era INN. Bueno, mira, tú creciste bastante con ese vaso. Claro, así es, y bueno, fíjate, y nos daban también donde no llegaba, porque en la cadena de frío se podía perder el vaso de leche escolar, se entregaban tabletas de lactobisoid. Y en el mediodía a nuestros hijos que están ahorita en el colegio, les daban en los comedores escolares, la Sociedad de Padres y Representantes, un arrocito, caraotica, carnita mechada, arepita y tajada y una frutica y su juguito. Hoy todo eso se perdió. Hoy vemos que hay un tal PAE, Programa de Alimentación Escolar, que no atiende a nuestros niños, que le dan arroz con bollo, no con P de pollo, con bollo con B. O sea, ese es el alimento de nuestros niños. Y cuando uno ve, por ejemplo, el sistema de salud destruido, acabado, el presidente de la República se acaba de acordar que existía la salud hace un par de semanas, haciendo algunas aseveraciones, inclusive denuncias infundadas contra algunos médicos, algunos enfermeros que han dado la vida por un sueldo de hambre, que es lo que perciben. Y bueno, y la realidad es que el sistema de salud está acabado
Porque, presidente, sus ministros de salud han sido ineficientes, no han cumplido con el pueblo, se acabaron los planes de vacunación masivo. Nuestros niños hoy en día no tienen cómo vacunarlos. No hay hexavalente, no hay pentavalente, no hay neumococo. Si usted que tiene un niño, yo que soy padre de 2 niñas, y una tiene 6 años, y usted quiere llevar al niño a ponerle sus vacunas correspondientes, tiene que cargar a George Washington en el bolsillo un billete de $100 para una sola vacuna. Y eso eran programas gratuitos del gobierno de la democracia. Súper agradecida de tu presencia acá en este programa. Espero que tu gira sea de éxito y de verdad que gracias por permitirnos este espacio, este momento de tu valioso tiempo para conversar con nosotros. No, gracias a ti de verdad por la invitación. Por cierto, ya están próximos también a celebrar el Día del Periodista. Sí. Adelantadamente toda nuestra felicitación. Los abogados y los periodistas. Toda nuestra felicitación al gremio y decirle a las personas que nos están viendo y escuchando que no perdamos la fe y la esperanza, que nos podrán arrebatar todo lo que quieran, pero lo único que no nos pueden quitar la fe y la esperanza, y con la ayuda de Dios y este noble pueblo venezolano, en el 2024 vamos a recuperar Venezuela para iniciar la reconstrucción de este gran país. Muchísimas gracias, Carlos Prosperi, diputado de la Asamblea Nacional, además secretario de Organización de Acción Democrática, al equipo de prensa de la Alcaldía del municipio de Carrizal, pues por hacer parte de la producción de este espacio. Nosotros nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Daisy Oropesa, hasta la próxima. Mira TV está en ti.